Riera, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Benito? Hola, Diego. Buen día. Hola, doctor. Saludarles. Bien, que Acá estábamos analizando ya desde ayer, de hecho, doctor, pero nos gustaría apelar un poco a tu conocimiento, tu experiencia, más allá de que seas o no parte, porque, a ver, sos un abogado muy respetado y creo que tu conocimiento lo vale para hablar de esto. Doctor, ¿cómo queda la causa cuando apuntás directo a la cabeza, en este caso la Fiscalía General del Estado, cuando se recusa al propio fiscal? ¿Cómo sigue la causa? mira, se va a dar una solución, o sea, se va a dar una situación que puede ser conocida o novedosa, en función de lo que pueda o no definir la Corte. ¿Por qué te digo esto? Porque el único lugar donde se toca el tema de la recusación de los fiscales es en el artículo 57 del Código Procesal Penal. Y hay que acordarse que los fiscales no son como los jueces, o sea, no tienen el deber de la imparcialidad y de la independencia de quien te juzga, sino que tienen el deber de parcialidad de parte de quien discute contigo, pero con objetividad. Objetividad supone, en palabras más, palabras menos, que el trabajo de un fiscal se limita a requerir información e investigar en aras de averiguar una verdad histórica. Si cree que ocurrió, imputa y acusa. Si cree que no ocurrió, sobresee y absuelve. Entonces la objetividad va marcada por eso, en su convencimiento estricto de que ocurrió o no ocurrió y actuar en consecuencia. Entonces sacar un fiscal es como sacar un abogado, ¿verdad? Sacas la otra parte que tiene que discutir contigo. Y no podés sacarla en el sentido que siempre tenés que tener la otra parte discutiendo. Entonces estás moviendo funcionarios, en definitiva, pero siempre vas a tener un fiscal delante. El Código Procesal Penal autoriza la remoción de fiscales o de agentes en general, o inclusive del fiscal general del Estado. Entonces, en el caso del doctor Kronawetter se producen las dos cosas, tanto la recusación de los agentes como del fiscal general por problemas de objetividad. Yo consulté esto, digamos, con abogados penalistas, porque penalista yo no soy, de cómo planteas la cuestión de objetividad en un fiscal general que en la práctica, en el expediente, no está discutiendo contigo, digamos, ¿verdad? ¿Cuál es la intervención acusada de subjetiva, por decir de una forma? Y me dicen, lo que pasa es que los fiscales generales en algunos momentos del proceso, por ejemplo, confirman actuaciones de sus agentes, confirman posiciones o ciertos requerimientos, mantienen siempre una vinculación en términos jerárquicos por razones del Ministerio Público en cuanto a su ley orgánica y a todo su funcionamiento, es el jefe superior de sus fiscales. Estos son términos que la ley usa. Entonces, lo que el doctor Kronawetter dice es, acá se nota falta de objetividad en la composición del equipo de agentes fiscales que va a discutir conmigo. Que es atribución del fiscal general, sin duda, ¿no? Esto ya lo hizo Arrey con Sandra, esto ya lo hizo Mauricio Espínola con Sandra, esto ya lo hizo inclusive Patricia Zamudio en el caso IMEDIC con Sandra, y la Corte, la Sala Penal de la Corte, que es la encargada de definir si el fiscal general debe ser recusado o no, en esos tres casos por lo menos rechazó todas. O sea, no las removió. Por motivos diferentes, o porque no correspondía la cuestión de la objetividad, o porque Sandra ya había dejado de ser la fiscal general en su momento y entró la actual. Entonces como que devino inoficiosa, digamos. Acá lo curioso sería qué pasaría si la remueven. El Código Procesal no resuelve, el penal. Todos los que comentan el Código Procesal Penal coinciden en que las reglas de juego son similares a las que se utilizan para recusar los jueces, pero tampoco, como tenemos más de un juez, simplemente sigue el siguiente en orden de turno, y nosotros eso con el fiscal general no tenemos. Entonces lo que yo me imagino que va a ocurrir es algo similar a lo que establecía el viejo Código de Organización Judicial, Diego y Benito. En el Código viejo, antes de que este código exista, estamos hablando que el sistema penal antiguo, más inquisitivo, distinto del actual, tenía al lado el Código de Organización que con su capítulo de sustitución de empleados y funcionarios, digamos. Y ahí se establece hasta hoy que el fiscal general del Estado
es sustituido por los agentes fiscales y en su caso por los abogados, ¿verdad? Cuando yo leí esto dije, posiblemente detrás haya una estrategia de parte de la defensa, o sea, de parte del doctor Cronaueter, porque si tu agente fiscal con el que estás discutiendo no tiene objetividad, y si lo vas a sacar, quien designa al siguiente es el fiscal general. Tal cual. Entonces, si sacás también el fiscal general, a quien le acusás de falta de objetividad, este no puede designar el equipo de agentes fiscales siguiente. Entonces yo creo que ellos están por un lado planteando en estos términos el objetivo subyacente, por un lado, y no solo por eso que se anda publicando de ganar tiempos y cosas por el estilo, ¿verdad? Hay otra cuestión también, la jueza Cintia Lovera es la que va a atender, ¿verdad? Pero Cintia va a atender la recusación de los agentes, la sala de la corte es la del fiscal general. exactamente. ¿Y cómo ellos pudieron haber presentado la acusación, mi querido doctor, si ellos estaban recusados antes? Estoy hablando de Elba Cáceres y César Sosa. Escuché que primero tiene que resolverse eso para que la jueza admita la acusación. No sabría decirte, Benito. Si es así como decís, yo coincido contigo. En lo civil, donde yo funciono, una vez que vos planteás las recusaciones o los propios operadores se inhiben ellos mismos o se excusan, cualquier actuación posterior está subordinada a la designación del sustituto. O sea, el código mismo te envía al siguiente juez, al siguiente fiscal, al siguiente... Eso es como que automatizado, digamos. Entonces yo no sabría decirte al nivel del caso si los horarios son estos o aquellos que vino antes, que vino después, pero si es así como me contás, doctor, la magistrada dice que sí. Tuvo por no presentada, ¿verdad? Porque es increíble que la fiscalía lo haya hecho. ¿Cómo no pueden saber eso, verdad? Yo estoy recusado, yo soy abogado, pero no litigo, no sé muy bien, pero una cuestión de sentido común es que si ellos están recusados no pudieron haber presentado. No, yo coincido con esa apreciación. Si la recusación es anterior, sí, cualquier acto posterior subsiguiente requiere de personas con competencia. O sea, la fiscalía tuvo que haber, en el marco de esa recusación, haber automáticamente planteado la cuestión. Además te digo, si es una incidencia de este tipo, yo no sé cómo son las reglas penales, pero en las civiles, incidencias de este tipo, cuando afectan el curso normal del proceso civil, suspenden el trámite. O sea, vos no podés continuar un trámite procesal civil, por ejemplo, con una etapa importante como la de las pruebas, si es que no está resuelto si un hecho ingresa o no ingresa. Vos no podés pasar a una etapa de pruebas si es que no está resuelto que te hayan o no todas las partes contestado la demanda en la medida en que les hayas notificado bien. O sea, el proceso no avanza hacia su sentencia si no va, digamos, respetando las etapas y cosas por el estilo. Entonces, honestamente, en la casuística de este caso no sé cómo está la cosa, pero sí me llamaría la atención que una actuación fiscal pueda producirse estando ya los agentes puntuales previamente recusados. Doctor, una última de mi parte. En el orden jerárquico, en la Fiscalía General, ¿quién está por debajo de forma inmediata del fiscal general del Estado? Los adjuntos. ¿Qué es lo que yo ayer planteaba en la mesa, doctor? Pero Matilde Moreno también está recusada. ¿Cuánto? Hay más de uno. La Fiscalía tiene una jerarquía, pero a su vez dentro de esa jerarquía vas a encontrar más de un fiscal adjunto y más de un agente fiscal. Inclusive creo que también tienen como fiscales regionales o zonales y a su vez en el marco de las competencias, por ejemplo, de un tipo de delitos o de otro tipo de delitos, cosas por el estilo. Entonces, no te diría que la recusación de una excluye la actuación de la siguiente, pero en el caso puede ser que se dé porque no tenés la nominación inmediata, entonces se genera un vicio procesal que podría el día de mañana anular cualquier procedimiento o pedir que se rehaga o se revise o lo que sea. No sé cómo resolvió la jueza, honestamente te digo. Doctor, gracias por el tiempo. ¿Tenerlo más, Benito? No, solamente, bueno, yo le conocí al abuelo, ya le hice nota, no sí, es que yo siempre quiera recordar cosas, ¿verdad?, del pasado, ¿verdad? Pero estaba la rural todavía en la calle Antequera, cerca de la escalinata, te habrán contado de eso.
Y Sí, sí, político, sí. vos sos un político también. Estoy seguro que en algún momento vas a ser parlamentario o algo así, o ministro. ¿Verdad? Yo no puedo desconocer eso con tu papá, tu abuelo. Este caso es político. ¿Te parece, mi querido Manuel, que se va a resolver? Yo tengo la presunción, discúlpame, ¿verdad? Que cuando se enflaquezca este gobierno al tercer año, porque esto es para embarrar la cancha que hicieron. Porque si le recursa algo, el fiscal no le pueden nombrar a otro fiscal, es un absurdo realmente, ¿verdad? ¿Te parece que se va a definir en la justicia esto próximamente o Mira, va a ser o para ir con la política como otros juicios? te paso una información que para mí es relevante, a ver si te sirve para la respuesta que estás buscando. La sala penal de la Corte está compuesta por 3 ministros. Los 3 ministros actuales de origen son la doctora Carolina Llanes, el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia y el doctor Benítez Riera. Son los Sí. 3 ministros de origen. De los 3 que están ahí, 2 principalmente, Carolina y Manuel de Jesús, tienen formación para el ámbito penal, pero específicamente Carolina también porque proviene del sistema, digamos. ¿Ah? Sí, Y en lo que a tu respuesta o a tu pregunta refieres, a mí particularmente siempre me llamó la atención esto. Desde el año 2023, podés buscarlo inclusive en la página web de la Corte Suprema, la doctora Carolina Llanes viene teniendo posiciones académicas sobre un fenómeno que ella llama lawfare. Law como ley en inglés y Sí. fair, que es una palabra americana también como sinónimo de estado de guerra. Warfare se usa en los Estados Unidos y lawfare es un neologismo, digamos, sí. que lo que trata de describir es la utilización del sistema judicial para la eliminación de los adversarios políticos. Y la ministra viene diciendo esto y viene señalando esto como una realidad preocupante que tiene, primero, una posición contraria a una idea de Estado de Derecho y en su opinión, a su vez, a principios no solo constitucionales, sino inclusive políticos en términos democráticos. O sea, hay una posición no solo jurídica, sino política en sus manifestaciones académicas. Yo creo que en el fondo, en la recusación del doctor Krunawetter subyace, está en el caracú, digamos, esta idea de persecución política, porque son 2 grandes bandos los que están detrás de todo este lío. Entonces, si algo de eso hay, esta es la oportunidad espectacular para que la sala de la Corte pueda decir, y además con una mujer especializada en estos asuntos, esto que estamos hablando. Si se está o no instrumentando el sistema de justicia, de fiscales, de jueces y compañía para eliminar adversarios políticos. O sea, a ese nivel te digo. Y si la Corte hace esto, que sería un golazo en términos, para mi gusto, no solo jurídicos, sino democráticos. ¿Por qué? Porque la Corte, al ser el órgano supremo de un poder del Estado, tiene no solo actuaciones jurisdiccionales cuando juzga, sino que también tiene actuaciones políticas cuando toma posiciones. Claro. Y estamos hablando de una Corte que tiene la totalidad de su composición, en esa sala al menos, que se declaró inamovible. Entonces, bueno, genial, no tienen ningún tipo de problema de independencia según su teoría. Segundo, no deben nada a nadie, porque honestamente en este momento no tienen ninguna cuestión encima como antes había en juicios políticos o amenazas o cosas por el estilo. En este momento no hay nada. Es una gran oportunidad para poner a prueba si la sala penal encuentra, en este caso puntual, un fenómeno similar a este que se describe en la academia. Y sería un golazo que la Corte diga una cosa así, porque estarías debilitando el uso politizado del sistema jurídico. Sí, señor. Vamos a ver si pasa, no te digo que ocurra. A mí me encantaría, y si a la entrevista puede llegar algún día a la ministra sobre estos asuntos, creo que te va a decir que no por razones de preopinión, por Claro. supuesto, pero sería genial que la sala se aboque a un estudio de fondo de este tipo, porque en el fondo, eso es lo que nos está asustando a todos, ¿verdad? Cómo trafican las influencias, ¿verdad? Sí, señor. Doctor, gracias por el tiempo. A ustedes, señores, gracias por el espacio, un abrazo. Al contrario, siempre es un gusto escuchar al doctor Manuel Riera.